de las Naciones Unidas. Muy bien, estamos en comunicación en estos momentos con el doctor Walid Abdel Rahim. Él es embajador de el Estado de Palestina en el Perú y está con nosotros en el programa En Extremos, episodio 303. Embajador, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Por favor, quisiéramos para el público que ha estado siguiendo esta situación en Gaza, este recurrente conflicto que está trayendo tantas y tantas bajas humanas, especialmente de personas que no tienen en realidad nada que ver con el conflicto, de niños, de ancianos, en fin. Cuéntenos un poco cuál es el origen, el foco de esto actualmente. Bueno, en primer lugar, permítame dirigir nuestra felicitación por la fiesta patria para el hermano pueblo del Perú. Muchas gracias. Sí. El origen del conflicto realmente se retrocede a más de 100 años. Desde el primer Congreso Sionista en 1897, donde se reunieron en Basilea, Suiza, y ahí se planteó la necesidad de la creación de un hogar judío. Ellos no sabían dónde. Hubo una opción en Argentina, una opción en Uganda, una opción en Siberia y una opción en Palestina. Ese proyecto fue tomando auge en Europa después más o menos de la Primera Guerra Mundial, cuando las dos potencias de Gran Bretaña y Francia triunfan contra los otomanos, dividen la zona, lo que es conocido hoy los países árabes o lo que le llaman a veces el Medio Oriente, dividen la zona entre las dos potencias. El caso de Palestina, los colonialistas británicos le dan una denominación nueva que no existía antes, es el mandato británico en Palestina. Esto, desde el punto de vista jurídico, refiere a que la potencia que domina ese territorio tiene de que preparar el pueblo de esta zona y después retirarse para que ellos puedan autogobernarse. Pero realmente el plan colonial no era esto. El plan colonial era crear un hogar nacional judío en Palestina. Y eso empieza a materializarse en 1917 con la Declaración Balfour. Balfour es el canciller de Gran Bretaña de la época, donde él hace esa declaración, una carta del compromiso del rey de Gran Bretaña a los judíos, o a los sionistas en Europa, que se compromete a crear un hogar nacional judío en Palestina. Ese es el comienzo práctico del plan de crear lo que conocemos hoy el Estado de Israel, porque se basa de una emigración de colonos del exterior, específicamente de Europa, hacia Palestina bajo el mandato británico, y los británicos dan todas las facilidades, tanto de apropiarse de tierras, tanto de preparación militar en los campamentos ingleses en Palestina, y realmente siguió así hasta la Segunda Guerra Mundial, donde ya las bandas terroristas sionistas en Palestina empezaban a tomar mucho auge, incluso empezaron a accionar contra los mismos británicos y no solamente con los palestinos. Terminada la Segunda Guerra Mundial, ya las bandas terroristas israelíes está bien formada, y Gran Bretaña, con la complicación, ya plantea a Naciones Unidas que quiere retirarse de Palestina, y empieza la discusión en la Liga de las Naciones Unidas en 1947, decide y toma una decisión de una resolución de dividir a Palestina a dos estados, un estado árabe y uno judío, y dejando la ciudad de Jerusalén
como una zona internacional. 1948 se completa el plan, se reconoce al Estado de Israel como miembro pleno en Naciones Unidas, y la comunidad internacional no reconoce al Estado palestino. Si no, borra el nombre de Palestina del mapa internacional, expulsa a los palestinos de Palestina, de su tierra, de su hogar, hacia otros países árabes, y simplemente lo que denominan la cuestión de los refugiados palestinos. Se cierra una época, un capítulo en la historia del pueblo palestino, que comienza en la práctica la tragedia del pueblo palestino que sigue hasta hoy día. 1948 comienza la tragedia palestina. Los palestinos no se reconocen políticamente, simplemente crean una agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, y el mapa internacional y la agenda internacional en Naciones Unidas ya no se discutía sobre Palestina. Nos han dejado en el olvido. Israel sigue creciendo y nadie hablaba de Palestina en aquel tiempo. Nuestro pueblo, a pesar de la trágica situación de la vida en el exilio, de la vida en las casas de campañas, expulsados de su tierra por la fuerza, por las bandas sionistas, empieza a organizarse, empieza a exigir la recuperación de sus derechos, empieza al principio con la organización de la Unión General de Estudiantes Palestinos, empieza a tener sus relaciones internacionales y se agrupa y comienza la lucha armada del pueblo palestino, la revolución palestina contemporánea en 1965, planteando al mundo de que el pueblo palestino está en una revolución hasta recuperar sus derechos inalienables. Empezó la lucha palestina, empezó también el reconocimiento del mundo a rectificar la posición anterior, empiezan a reconocer de que los palestinos se tienen derecho, hasta 1974, en que por la primera vez Naciones Unidas invita al presidente Yasser Arafat a Naciones Unidas para hacer un discurso, y a la luz de ese discurso, en noviembre del 74, Naciones Unidas reconoce a la Organización para la Liberación de Palestina como miembro observador del órgano internacional. Es un comienzo de nuestro trabajo, nuestra lucha política diplomática y el reconocimiento internacional a los derechos del pueblo palestino. Son etapas muy difíciles, pero también son etapas de logros, de reconocimiento y solidaridad internacional con la causa palestina. En 1988, el presidente Arafat declara la declaración de la independencia, donde hemos tenido reconocimiento de más de 100 países. Esto en 1988. Y seguimos avanzando con nuestra lucha política diplomática hasta que se logró ingresar como Estado palestino y ha sido reconocido como miembro observador en Naciones Unidas. Nuestra lucha hoy está consistiendo en varios factores importantes. ¿Por qué predomina hasta hoy este problema? Porque está persistiendo y existiendo la ocupación de Israel a los territorios ocupados. A pesar de que hemos hecho un acuerdo de paz entre Palestina e Israel para que podamos llegar a través de conversaciones, a través de diálogo, a una solución que consiste con esa solución que tiene un consenso internacional, que tiene el respaldo de la legalidad internacional,
lo que es conocido como la opción de dos estados. Quiere decir, o cuando comenzó las conversaciones en Madrid en 1990, era tierra a cambio de paz. Quiere decir que Israel tiene la obligación de retirarse de los territorios palestinos ocupados en 1967 y que el pueblo palestino puede tener su estado independiente y soberano en los territorios ocupados, que es Cisjordania, Jerusalén Oriental y Franja de Gaza. Esa es la limitación geográfica del Estado palestino que reconoce el mundo entero. Cisjordania, Jerusalén Oriental y Franja de Gaza. Pero Israel sigue hasta hoy día, a pesar de que más de 20 años de la firma de acuerdos de paz, sigue la ocupación. El contrario, sigue la construcción de asentamientos o colonias, mejor dicho, sigue la construcción de un muro de discriminación racial, que nosotros le llamamos el muro de la vergüenza para la humanidad, en que construye Israel, a pesar de que la Corte de Justicia de La Haya acordó de que este muro es ilegal y hay que destruirlo. Pero sigue Israel violando el derecho internacional, sigue violando los derechos humanos y sin respetar ninguna resolución de Naciones Unidas, comenzando de la ocupación, comenzando con todas estas violaciones de asentamientos y de muro, y sigue extendiéndose en los territorios palestinos. Embajador, dígame, y ahora último, ¿por qué en esas últimas semanas ha recrudecido el conflicto? Ajá. Bueno, la ocupación sigue. Israel quiere convertir a los palestinos a un pueblo bajo la ocupación. El mundo está apoyando a los palestinos para resistir de todas las formas bajo la ley internacional. Un pueblo bajo la ocupación tiene derecho a resistir la ocupación. Entonces estamos enfrentando en que el discurso político palestino para vivir en paz, dos estados, uno al lado del otro, ha tenido un apoyo, solidaridad y respaldo internacional y ha dejado a Israel en una situación de crisis interna, una situación de que el mundo está exigiendo de que Israel se retira, ellos siguen violando todo el derecho internacional. Entonces este crisis interna que vivía Israel ha tenido un factor importante para la escalada de esta guerra infrahumana que está llevando a cabo el ejército de ocupación israelí. Crisis interna del primer ministro con su coalición gubernamental, y hay que destacar lo que están gobernando hoy en Israel. Es un gobierno de extrema derecha, es un gobierno de guerra y se está convirtiendo en un sistema del apartheid y de discriminación racial, porque niegan toda la posibilidad de paz. Mientras nosotros estamos avanzando con el mundo, el reconocimiento, el respaldo y la solidaridad, ellos están enfrentando bloqueos, están enfrentando condenas por la violación de todas las éticas internacionales. Entonces siempre el señor primer ministro israelí Netanyahu siempre buscaba las formas de encender guerras. Él es hombre de guerra nada más. Y ustedes se pueden imaginar y pueden recordar siempre de que mientras Estados Unidos trataba de arreglar con Irán, ellos querían atacar a Irán. Y hay que decir de que Israel representa intereses multinacionales. Israel es una base militar bien equipada, que tiene las armas más modernas y más sofisticadas de fabricación norteamericana. Incluso en el medio de toda esta agresión, Estados Unidos va a dar $400 millones a Israel en estos momentos precisos. Esta crisis que desata Israel hoy
reflejo de su crisis moral, de su crisis de ocupación que están llevando a cabo contra el pueblo palestino. Están llevando una matanza, unos crímenes de lesa humanidad, son considerados hoy incluso por el Consejo de Derechos Humanos que fue efectuado en Ginebra hace unos días atrás como posibles criminales de guerra, crímenes de guerra que está cometiendo Israel ahí. Lo que busca Israel es exterminar físicamente a los palestinos, porque cuando no pueden matar a los palestinos, lo ponen en la cárcel. Cuando no puede hacer las dos cosas, lo expulsan al exterior. Entonces hoy día está el mundo viendo una matanzas en pleno luz del día, de que están asesinando de una forma increíble todas las armas, incluso armas prohibidas internacionalmente como el fósforo blanco y las bombas de fragmentación y otros. Está denunciando a todo el mundo el uso de estas armas prohibidas y quieren simplemente exterminar a los palestinos para que puedan tener la tierra palestina. Ese es el objetivo final. Por eso nosotros siempre reclamamos al mundo porque el único Estado miembro de Naciones Unidas, que es Israel, no tiene su frontera limitada. Es el único Estado en el mundo y nadie le dice nada hoy día, ni antes. Porque el apoyo norteamericano a Israel, en todo sentido de la palabra, lo deja sentir de que están arriba de la ley internacional. Mientras Estados Unidos respalda a ese gobierno, a ese Estado, para hacer todas las atrocidades, ellos se sienten muy fuertes y saben de que Estados Unidos lo protege, y saben que Estados Unidos pueden utilizar el veto y otros tipos de mecanismo internacional para paralizar cualquier decisión en contra de ellos. O sea, no les dan tregua, simplemente no hay solución, simplemente quieren que no existan. Bueno, ellos buscan destrucción, ellos buscan asesinados, destrucción de las casas. Observan las víctimas que no son en las filas palestinas, en Franja de Gaza. Son todos civiles, son niños y mujeres y ancianos. Y hay que destacar de que en Franja de Gaza es una franja que tiene 360 kilómetros cuadrados, que tiene y viven allá 1.800.000 palestinos. Allá en Franja de Gaza no hay ejército, no hay aviones F-16, no hay tanques, no hay ejércitos, sino hay un pueblo que vive allá, bloqueado hace 7 años por Israel. Hace 7 años por Israel, cuando hay luz, cuando pasa elementos, cuando pasa esto, el otro, siempre controlado por Israel, y nosotros dirigiéndonos todos estos años a la comunidad internacional, a Naciones Unidas, para que poner fin a la ocupación israelí y que los palestinos se pueden vivir en paz en su estado independiente y soberano. Pero Israel sigue consistiendo en su guerra de exterminio contra los palestinos. Pero yo entendía que hubo conversaciones de paz entre ambos estados. ¿Cómo? Yo entendía que hubo en su momento conversaciones de paz entre ambos estados. Claro, hubo conversaciones de paz y hubo acuerdos de paz. Y fue firmado en 1993, y cuando el presidente Arafat, el ex primer ministro Yitzhak Rabin, lo cual podemos decir de que Yitzhak Rabin era hombre de paz. Firmaron la paz en los jardines de la Casa Blanca, con el apoyo internacional para que por fin se puede lograr una solución pacífica de que Israel puede estar en su parte y retirarse su ejército de ocupación y que los palestinos se pueden vivir en su estado independiente y soberano. ¿Y qué pasó? Yitzhak Rabin volvió a Israel y fue asesinado por un judío extremista.
En esto, Israel mostró al mundo de que ellos no quieren la paz. Cuando matan, asesinan a su primer ministro quien firmó la paz. Desde ese momento, esa zona no vio ninguna respiración de paz, porque de una guerra a otra, de una invasión a otra, de un ataque a otra, y sigue aumentando sus armas recibidas por Estados Unidos, sigue obviando todo el derecho internacional y gracias al apoyo y la protección norteamericana. Entonces los Estados Unidos tiene doble moral respecto a la causa palestina. De un lado quiere ser mediador y quiere ser el padrino de la paz allá, pero al mismo tiempo apoya a Israel, lo manda las armas para asesinar y matar al pueblo palestino. Estamos viendo acá que ya van cerca de 1030 muertos que se han encontrado en esta última etapa del conflicto en Gaza, en esta tregua que se ha dado hace unos días. Bueno, treguas humanitarias que no se logró realmente. No se logró realmente porque ellos lo que tienen que exigir al quien invade que es su invasión. Allá no, ya la gente, cada vez que hablan de una tregua realmente, es aparentemente, pero realmente no se logró una tregua. Porque el ejército de Israel no dijo en ningún momento de bombardeo, de asesinato. Correcto. Este es el problema fundamental. Un ejército considerado como el cuarto ejército del mundo está atacando a 1.800.000 civiles palestinos. Por eso las víctimas son civiles allá. Hay una destrucción infrahumana. Ustedes se pueden ver los ataques, se pueden ver la destrucción. Esto no es en Hiroshima. Estamos en el 2014, esto es en Palestina. Esa destrucción es en Palestina. Hay armas norteamericanas lo que están dando allá, incluso prohibidas internacionalmente. Y yo puedo decirle y reconfirmar de que hay una guerra, han convertido a Palestina a un laboratorio para ver los efectos de estas armas que están utilizando contra los civiles palestinos. Es un crimen contra la humanidad y los responsables hay que llevarlos a los tribunales internacionales. Nosotros estamos haciendo todas las gestiones y denuncias para que el mundo asume su responsabilidad moral e histórica. Reconocer al Estado palestino que debía reconocerlo en 1948. Nosotros no estamos planteando algo nuevo, sino paran la ocupación, paran la violación de Israel del derecho internacional. ¿Por qué lo dejan hacer todo lo que quieren en contra de la ley internacional y nadie protesta? Y otro punto muy importante también, que el mundo asume la responsabilidad de controlar las armas nucleares que Israel tiene ahí. Porque nadie denuncia, nadie habla cuando se trata de Israel. Pero de otros países sí lo acusan, lo invaden, lo destruyen y asesinan a los pueblos por un pretexto, incluso como pasó con la guerra contra Irak, bajo una mentira falsa del señor Bush, han destruido un país. Israel no es mentira, Israel tiene armas nucleares. ¿Por qué no hacen unas investigaciones ahí? ¿Por qué no lo juzgan a los criminales de guerra en Israel que están matando a los niños y civiles palestinos? Esas son las grandes preguntas. Eso es lo que el mundo tiene que asumir su responsabilidad realmente frente a estos crímenes de lesa humanidad. Sí, adelante, Ana Rosa. Sí, señor embajador, precisamente por lo que está mencionando, la pregunta era cuál es el paso a seguir para poder detener esto. Usted está mencionando que se van a realizar gestiones para poder denunciarlo mundialmente. ¿Cuánto tiempo va a tomar ello y por qué, si es que antes se han hecho estas denuncias, no ocurre un efecto que realmente detenga todo lo que está ocurriendo? Imagino el apoyo norteamericano a Israel
debe tener también pues muchos intereses económicos de poder para poder mantener ese apoyo. ¿Cuándo es que se van a realizar estas gestiones para poder frenar el ataque a Palestina? Porque ya lamentablemente pues son muchos los niños, gente inocente que muere todos los días, como usted mismo dice. Nadie detiene nada. Para nosotros acá en Perú, los ciudadanos comunes y corrientes que vemos las noticias, nos parece increíble precisamente eso, tanto como usted. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué nadie hace algo? Alguien de poder, ¿no? Las Naciones Unidas simplemente se pronuncian, esa es su labor, pero vamos a seguir expectando esto en este año, en 2014, ya después de todas las guerras, de todos los sucesos terribles que ha vivido la humanidad. Sí. ¿Cuáles son las gestiones? ¿Cuándo se van a realizar? ¿Cuándo usted cree que pueda haber alguna respuesta, aunque sea de esas gestiones? Bueno, se está haciendo muchas gestiones, pero en vano realmente. Está la diplomacia, está las voluntades de muchos países, está la presencia del secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, está también el secretario de Estado norteamericano, están los alemanes, los franceses, pero no se puede perder tiempo y hablar en vano cuando no tocan el tema principal de este conflicto. Allá no es el problema de que cese de fuego, allá no es el problema de una tregua, allá lo que hay que hablar, finalizar la ocupación de Israel y apoyar a que los palestinos puedan vivir en su estado independiente y soberano, reconocido internacionalmente por 140 países. Nosotros vemos lo más correcto es que asume Naciones Unidas su responsabilidad moral e histórica con el pueblo palestino, que mandan, incluso estamos solicitando de Naciones Unidas la protección internacional del pueblo palestino, para que de esa forma puedan poner fin a la ocupación y tener al pueblo palestino libre y que vive en su estado independiente. ¿Se refiere al envío de cascos azules? Exacto, ¿por qué? ¿Por qué no? Estamos enfrentando a un ejército sangriento, un ejército que no tiene moral, mercenarios, que creen que los mejores del mundo. Nosotros estamos alterando al mundo de que estamos volviendo a la época nazi en Israel. Hay que recordar esto. La raza superior que Hitler utilizó contra la humanidad, en Israel lo están usando hoy de que el judío es la raza superior. Esto es muy grave. Hay un sistema de apartheid que quieren destruir toda la zona allá. ¿O acaso no se ve lo que están haciendo? Perfecto. Usted sabe, seguro escuchó la declaración de una parlamentaria israelí, una señora, debe ser mamá. Usted sabe que dijo el otro día. Dijo que hay que matar a todas las madres palestinas, porque traen al mundo jóvenes y serpientes. Es una diputada oficial israelí, está diciendo hay que asesinar a todas las madres palestinas. Hay otro hajam israelí, dijo que hay que violar todas las esposas palestinas para que los esposos se retiren de la guerra. Usted sabe qué quiere decir esto, ¿no? Sí. Una diputada, no es una persona cualquiera así. Me está hablando en nombre del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel, claro. El presidente israelí, el presidente que hace unos días asumió en Israel, después del presidente Shimon Peres, usted escucha lo que está declarando. Esta guerra no va a parar, quiere matar a todos los palestinos. ¿A dónde van ellos? ¿Quieren hacer una tercera guerra mundial? Muy bien, Jorge va con una pregunta, adelante. Los verdaderos terroristas en este mundo hay que verlos en Israel, hay que juzgarlos. Asesinos de pueblos, asesinos de niños y mujeres palestinos. Sí, disculpe. Eso es lo que están... Sí, disculpe, señor... Bueno, sí, disculpe. En estos momentos, el Estado peruano se ha pronunciado hacia usted por este conflicto y qué acciones piensa tomar.
Bien, nosotros... Así es, en este caso el Se Estado refiere peruano... si el Estado peruano se ha pronunciado ante la comunidad de Palestina. Sí, claro, el Estado peruano hizo dos declaraciones, comunicados oficiales, llamando al cese de fuego inmediato y la retirada contra la entrada del ejército israelí a Gaza, y llamando a que la paz tiene que ser para los dos pueblos de los dos estados. Y ha dicho bien claro de que el Perú reconoce al Estado palestino y respeta a los dos territorios. No, el Estado peruano no permite invasiones de un país a otro. La posición del Perú, que nosotros valoramos altamente la posición del Perú, porque está de acuerdo al principio de Naciones Unidas y al principio de la autodeterminación de los pueblos y contra la agresión y contra la guerra. Entonces, en resumen, señor embajador, lo que usted me está diciendo es que acá está prevaleciendo el más fuerte, simplemente el mazo, es decir, lo que prevalece aquí, el que tiene el garrote. Exacto. Estamos en las épocas anteriores, sin leyes. La ley de la selva Israel está haciendo. Claro, siempre protegido por Estados Unidos, con el veto norteamericano. Esto hace pensar de que el mundo tiene que exigir el cambio en Naciones Unidas, su estructura. Es injusticia lo que está pasando en Naciones Unidas, que Estados Unidos amenaza del uso del veto contra el pueblo palestino, contra la presencia del pueblo palestino, contra la aspiración del pueblo palestino, incluso contra la paz para el pueblo palestino. ¿Por qué la amenaza contra el veto? Ustedes vieron la votación en el Consejo de Derechos Humanos hace unos días. Sí. Todos votaron a favor, algunas abstenciones. El único país que votó en contra de la resolución del Consejo de Derechos Humanos es Estados Unidos. Esa es una vergüenza internacional realmente, ¿no? Es una vergüenza de la humanidad, viendo una potencia de este calibre está haciendo destruir a un pueblo, a la historia de un pueblo, a la memoria de un pueblo. Eso es lo que está pasando, lamentable ahí. Muy bien. Todas las armas, nosotros no queremos armas, el pueblo palestino no busca armas, no busca aviones F-16, no buscamos tanques, nosotros buscamos justicia para nuestro pueblo y buscamos paz. Ese es el respaldo internacional y pensamos de que este conflicto tiene que terminar, de que Naciones Unidas aplica sus resoluciones y protege el pueblo palestino. Esa es la única forma. La comunidad internacional, ¿dónde están hoy frente a este masacre diaria contra el pueblo palestino? Hay un silencio increíble hoy en el mundo. Un silencio increíble frente a los crímenes que está cometiendo Israel. Perfecto. Muy bien, doctor Walid Abdel Rahim, embajador del Estado de Palestina en Perú. Lo hemos escuchado, realmente sorprendentes sus declaraciones y bueno, las revelaciones que nos está haciendo sobre la situación que está ocurriendo actualmente en la Franja de Gaza, en general en el territorio palestino allá en el Medio Oriente, y estos ataques cruentos, inhumanos, según lo que usted nos manifiesta, por parte del Estado de Israel. Muchísimas gracias por su presencia hoy en Extremos, episodio 303. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Muy buenas noches. Ha sido el embajador doctor Walid Abdel Rahim con nosotros en Extremos. Es increíble.